¿Por qué las personas ya no tienen miedo al infierno? Creo que la causa principal es que ya no conocen a Dios. Los predicadores modernos, los pastores modernos, no, no enseñan lo que es los atributos de Dios, ¿no? O si enseñan, solamente le han enseñado lo que es uno de los atributos de Dios, que es el amor, que Dios es amor y que no va a enviar a nadie al infierno y que los va a perdonar a todos, ¿no? Al final Dios los va a perdonar a todos y que no va a enviar a nadie al infierno. Bueno, justamente porque no están estudiando a Dios. Yo creo que cada cristiano debería ser un teólogo, ¿no? Y justamente teología significa esto, es estudiar a Dios. Y qué contradictorio, ¿no? Que en las iglesias ya no se estudia a Dios, ¿no? Porque si se le pregunta a un cristiano cuáles son los atributos de Dios, y si le pregunta que haga una enumeración de todos los atributos de Dios, no sabe qué responder, ¿no? No sabe definir tampoco cada atributo, qué significa cada atributo. No tiene ni idea, ¿no? Solamente sabe que Dios es amor y que Dios nos va a perdonar a todos, Dios nos ama a todos y que no va a enviar a nadie al infierno. Pero, ¿qué dice la Biblia, no? Cuando vamos a la Biblia, cuando estudiamos los atributos de Dios, o sea, sí, Dios es amor, es uno de sus atributos, pero también Dios es justo y también es santo. Él es santo de tal forma que Él aborrece el pecado. Y Él es justo, que quiere decir justo que Él no va a tener de ninguna manera por inocente al que es culpable. Si Dios perdonara a todos las personas, así porque sí, bueno, ya no sería un Dios justo, sino sería injusto, ¿no? Y que exista el infierno es prueba de que Dios es justo y Dios va a hacer justicia ahí, ¿no? Porque la Biblia dice que todos pecamos. Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. También lo dice Romanos 6:23. Dice que la paga del pecado es la muerte. Lo que merecemos es la paga, ¿no? Lo que merecemos nosotros es la muerte, no solo la muerte física que entró en Adán y Eva, sino la muerte eterna, la separación en el infierno, en el lago de fuego, ¿no? Y esta es la muerte segunda que habla Apocalipsis capítulo 20. Pero bueno, entonces, pero el diablo, realmente él es el engañador, Satanás es el engañador que engaña al mundo entero, hace creer a las personas, ¿no? Usando a falsos maestros o falsos pastores, haciéndole creer a la gente de que ninguno va a perecer, de que Dios es bueno, es amor y que no va a enviar a nadie al infierno, ¿no? Que no hay consecuencia de sus pecados, ¿no? Y este engaño lo vemos ya del enemigo que lo hace desde Génesis. De esta forma engañó Satanás a Eva y a Adán, ¿no? Adán y Eva. Si vamos al Génesis capítulo 3, vemos que Dios le había dicho a Adán, podés comer de todos los huertos, de todos los árboles del huerto, absolutamente todo, menos de del árbol prohibido, de la fruta prohibida. Porque si comes, de cierto que vas a morir, le dijo Dios. No, él determinó la sentencia de muerte si comía de ese árbol, ¿no? De ese fruto, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Viene Satanás, el engañador, va a tentar a Eva primeramente y le dice, con que Dios dijo que no pueden comer de los frutos de los árboles. Ya de ahí ya empezó a mentir Satanás, ya empezó a poner en duda la palabra de Dios, ¿no? Y Eva dice, no es que todos los árboles, sino hay un solo árbol que no podemos comer del fruto ese, porque si no vamos a morir. Y el diablo le dice, no van a morir, no van a perecer, le dice el diablo, sino que cuando coman serán como dioses, ¿no? Y cayeron en el engaño y bueno, ya sabemos la consecuencia, ahí entró el pecado, entró la muerte espiritual, la muerte segunda, que es el destino de todo aquel la consecuencia del pecado, ¿no? Entonces, desde ahí es que Satanás engaña al mundo entero, ¿no? Y quiere hacerle creer a las personas incluso de que Él no existe. Él mismo le va a hacer creer a las personas que el diablo no existe y que el infierno tampoco existe y que Dios es un Dios amoroso que va a perdonar a todos. Pero como les digo, Dios no puede perdonarnos. Si Dios es justo, no puede perdonarnos porque todos somos merecedores del infierno. Todos merecemos el castigo eterno de Dios porque hemos pecado, hemos transgredido los mandamientos de Dios. Todos, absolutamente todos, somos transgresores de la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y Dios tiene que hacer justicia. Pero, ¿qué hizo Dios entonces para perdonarnos sin dejar de Él ser justo? Bueno, Él mismo, esto es maravilloso, esto es el Evangelio.
Dios mismo, Él se humanó, Dios Hijo, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, Jesucristo, se humanó, tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros y vino en representación de la humanidad y Él mismo llevó en la cruz la sentencia de muerte, nuestra sentencia de muerte, mi sentencia de muerte, tu sentencia de muerte. Él la llevó en la cruz. Él fue nuestro sustituto, Él tomó nuestro lugar. Dios el Padre hizo justicia en la cruz. Entonces, Dios ahora nos perdona cuando nosotros depositamos nuestra confianza en la persona de Cristo y en su obra que Él consumó en la cruz, que hizo una sola vez y para siempre, para darnos eterna redención. Como dice también Hebreos 10:14, dice que con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora Dios dice que, o sea, Jesús nos hizo perfectos delante de Dios. Dios nos ve perfectos por medio de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que solamente Él podía hacer porque Él era sin pecado. Él podía hacer ese sacrificio enorme, perfecto que hizo en la cruz, como dice acá podemos leer en segunda de Corintios. Vamos a buscar segunda de Corintios capítulo 5, dice el versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. O sea que Jesús que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. No es que haya pecado, sino que Él vino en semejanza de hombre de pecado, ¿no? Y de esa forma dice que murió en la cruz. Dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que Dios hizo justicia al condenar a Cristo en nuestro lugar. Jesús murió como si Él hubiese pecado, como si Él hubiese vivido la vida de pecado que vivimos nosotros, cuando Él no pecó nunca. Ahora Dios nos ha hecho justos, ahora somos justificados, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos justificó y somos declarados justos, inocentes delante de Dios. No porque no hayamos pecado, no, sino porque Jesucristo tomó nuestro lugar y ya no hay más condenación, como también dice Romanos 8:1. Ahora pues no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Este es el Evangelio, ¿no? Que debemos reconocer. Pero la persona, para que pueda recibir la buena noticia, primero debe recibir la mala, que es un pecador, que está perdido, que es merecedor del infierno. Tiene que perder toda esperanza. Y solamente eso no puedo hacer esa obra la puede hacer el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo hace esa obra de convencer a la persona que es un pecador, que está perdido, que es merecedor del infierno, ahí es cuando pierde toda esperanza en sí mismo y puede ponerla su esperanza en un Salvador perfecto, único, suficiente como lo es Jesucristo. Como dice acá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que Dios dice que estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, dice. Y nos encargó a nosotros, aquellos que hemos creído en Jesucristo, por la gracia de Él. Aquellos que hemos creído nos encargó esta palabra, este ministerio de la reconciliación. Dice que así como somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos. En este momento, Dios está rogando a través de mí. Aquel que me está escuchando, Dios está rogando, usándome a mí en este momento para que te reconcilies con Dios. Si no lo has hecho, es momento, ¿no? Es día. No esperes hasta mañana. Puede ser demasiado tarde. Entonces, tenés que saber que tenés un alma inmortal y que la pérdida del alma es irreversible, no se puede recuperar. No hay cielo y hay infierno, no hay purgatorio. Eso es otra mentira del diablo, queriendo
minimizar incluso la obra perfecta de Cristo, ¿no? Diciendo de que, bueno, si te morís podés ir a un purgatorio y, bueno, y tus familiares pueden orar por vos y te pueden sacar de ese lugar. Entonces la cruz de Cristo fue en vano, no sirvió para nada. Bueno, esas son doctrinas de demonios que hacen a Jesús de un salvador inútil. Claro, Satanás predica de Jesús, se mete en la religión, se introduce en la religión y predica de Jesús, como en tantas religiones falsas, ¿no? Pero de un Jesús que es un salvador inútil, que no es un salvador perfecto, único y suficiente como enseña la palabra de Dios, como es el verdadero cristianismo bíblico. Dios está rogando a través de mí hoy para que te puedas reconciliar. Recordá que tenés un alma inmortal, tenés una sola. ¿Y a dónde vas a pasar la eternidad? Espero que escuchando esto consideres y pienses, ¿a dónde voy a ir a pasar la eternidad si muero? Mi alma es inmortal y solamente hay cielo e infierno. Si te resistes y sigues rechazando a Cristo como tu Salvador, bueno, tendrás que pagar en el infierno. En el infierno tendrás que pagar por todos tus pecados. Pero si hoy decides reconocer a Jesucristo como tu Salvador, único y suficiente, bueno, Cristo ya pagó por vos. Él llevó esa condena en la cruz por vos. Ya no hay más condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Él llevó tu sentencia de muerte en la cruz. Así que espero que puedas pensar, seguir meditando en lo que has escuchado, ¿no? Y si has llegado hasta acá y te ha gustado el video, espero que lo compartas. Ese es mi propósito, es que compartas el video con otras personas para que muchos puedan llegar al conocimiento, la verdad, y que la palabra de Dios siga corriendo y sea glorificada.